Estudio de traducciones. Estudiando las diferentes traducciones y analizando omisiones, errores y agregados. Así llegamos a estudio de las traducciones. Vamos a hacer una breve parada por aquí, a ver qué tenemos el día de hoy. Recordamos que en esta estación vemos algunas diferencias en las traducciones o en cierta elección de términos que podrían haber sido elegidos en lugar de otros dentro de la misma traducción, sin cambiar absolutamente nada, lo cual quizás en algunos casos afina la doctrina, o en otros casos han sido términos que no estuvieron elegidos correctamente porque van en contra de otras doctrinas. Hay algunos textos que hemos visto que son apócrifos, que no están presentes en los textos más antiguos o más fidedignos. Sin embargo, mayoritariamente son detalles que no hacen a la doctrina en sí, pero sí hacen al conocimiento y a aquellos que quieren investigar un poco más la palabra y conocer más acerca de Dios, pueden tener una guía y saber a dónde apuntar para la profundidad en su aprendizaje. Vamos a ir dentro de estos tres pasajes que veremos. Romanos 10:9, y Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuál es el detalle en esta historia? ¿Qué es lo que algunas traducciones han cambiado aquí o creen que está mal interpretado el texto original? Bueno, el texto dice entonces que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Lo que algunos plantean es que el texto en realidad debería decir: si confesares con tu boca al Señor Jesús. No que Jesús es el Señor, sino al Señor Jesús. Porque de esa manera algunos creen que estarían poniendo a Jesús no como Dios, no como el más grande de todos, sino como algo secundario, por así decirlo. Bueno, vamos a leer a ver qué nos dice, por ejemplo, la Biblia textual. Vamos rápidamente a la Biblia textual. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor, dice a Jesús como Señor, vamos, dice la Castellán que Jesús es el Señor. La C2011 también dice que Jesús es el Señor. Y vamos a la Kadosh, dice que Jesús es tu amo, Jesús es el Señor. Dice con tu boca, bueno, son muy pocos las traducciones las que introducen o pretenden introducir este cambio. Dice que si confesares con tus labios que Jesús es el Señor, dice otra versión. Vamos a avanzar un poco, a ver la versión Pellita, dice con tu boca a nuestro Señor Jesús. Bueno, aquí sí. La Pellita, por ejemplo, sí se hace eco de este cambio y pone a nuestro Señor Jesús. No que Jesús es el Señor. Porque poner como que Jesús es el Señor, ellos entienden que lo pone directamente en la cúspide de Dios, y poner a Jesús como Señor o a nuestro Señor Jesús es como que lo deja en un lugar donde podría estar, para aquellos que no creen que Jesús sea parte de la deidad de Dios, en un lugar secundario, ¿no? Dice otra versión, vamos a ver otra, la NTV, que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, dice la NBI también. La Biblia del Oso dice con tu boca al Señor Jesús. Y aquí, claro, la Biblia del Oso dice al Señor Jesús. Vamos a ver lo que dice finalmente. Hay muchas más, no vamos a leer todas las versiones. Tengo 200 en mis manos en este momento. Vamos a leer la Reina Valera, la King James. Vamos a leer la versión en inglés. Dice al Señor Jesús, dice la versión King James, concordante con este cambio que algunos postulan, igual que la Biblia del Oso y creo que era la Pellita también. Vamos a la Reina Valera 2017, a ver qué dice. Con tu boca al Señor Jesús.
también estaría más al estilo de con tu boca al Señor Jesús, casi con King James y la Biblia de los y la versión Pellita. Pero sin embargo la versión 1960 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Bueno, nos detenemos ahí porque son muchas versiones. En definitiva, quienes plantean este cambio son pocas versiones, pocos autores, o no es un autor, obviamente en una versión no es un autor, son muchos traductores trabajando y teólogos trabajando detrás de una versión, pero dentro de las versiones de la Biblia son quizás un 5, un 10%, un 15% postularán este cambio. Algunas piensan que va a haber algún cambio porque muchas veces los traductores no necesariamente tienen que conocer doctrina. El traductor muchas veces trata de encuadrarlo doctrinalmente, pero otras veces dice: yo traduzco como debe ser y que la doctrina se encarguen otros, los pastores, los estudiosos de la Escritura y demás. ¿Hay alguna diferencia? Si yo digo: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si yo digo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, directamente lo pongo por sobre, a la altura, digamos, de Dios, ¿no? Entonces, si yo en un momento estoy diciendo que Jesús es el Señor, estoy poniéndolo directamente, reconociendo que es nuestro Redentor, el verdadero Dios. Ahora, pongamos que yo, en lugar de decir si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, me da la sensación de que lo pongo al lugar de Dios y yo no estoy seguro si Jesús es Dios. Obviamente, aquí estamos totalmente seguros. Yo esto lo estudié cuando recién comencé a caminar en el camino de Dios y leí todos los textos. Hemos dado un estudio que pueden buscarlo luego, no recuerdo el programa, extenso, con muchísimos versículos bíblicos, donde se asegura que Jesús es Dios. Simplemente al ir a Apocalipsis, cuando dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, yo soy Jesús. Listo, si es el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin, es Dios, no queda otra. Pero algunos creen que si dicen: si confesares con tu boca al Señor Jesús, dice: bueno, es un Señor, pero no el Dios, el Todopoderoso. Este es un error. Vos lo podés poner, confesar con tu boca a Jesús como Señor, o confesar con tu boca al Señor Jesús, y es exactamente lo mismo. Alguno dirá: ¿por qué? A mí me parece que no. Bueno, ahí te lo explico. Efesios 4:5 dice. Efesios 4:5. Vamos a ver si podemos leer un poquito antes para ver cómo viene la temática desde el 4. Desde el 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados, en la misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La Biblia dice que hay un solo Señor. Por lo cual, decir, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o confesares con tu boca al Señor Jesús, es exactamente lo mismo, porque la Biblia dice que no hay dos señores, hay un solo Señor. No hay un Señor más poderoso y un Señor todopoderoso, pero no tan poderoso. No, hay un solo Señor, por lo cual es Jesús. Esto, si supiesen doctrina, no se harían tanto lío en este texto algunos, o no creerían que este cambio de poner Jesús es el Señor o al Señor Jesús cambiaría en algo la doctrina bíblica. No cambia absolutamente en nada. Es indistinto, realmente. Bueno, explicado esto, vamos a Romanos 11:31, nuestro segundo texto. Romanos 11:31 dice: así también estos, vamos a ver si estamos, 11:31, las palabras son las palabras que no creyeron e incredulidad. Vamos a ver lo que dice la Reina Valera en primer lugar, la que regularmente leemos. Así también estos han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. ¿De quién viene hablando? Vamos a leer un poquito antes.
habla acerca de los judíos que en otro momento fueron desobedientes a Dios y que por la desobediencia de ellos después vino la bendición a los gentiles. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Entonces habla tocante esta palabra en Romanos 10:30 y Romanos 10:31 se traduce fueron desobedientes. Lo que algunas traducciones o algunos traductores dicen la palabra está mal traducida. La palabra no es desobedientes, la palabra es incrédulos o incredulidad. Bueno, lo vamos a resolver en unos segundos. Vamos a ver primero lo que dice la versión. Ya hemos leído la Reina Valera que usualmente usamos en el pueblo hispano. La versión textual, la Biblia textual dice, porque así como vosotros en un tiempo fuiste desobedientes, habla de desobedientes a Dios, pero ahora en la desobediencia de ellos habéis alcanzado misericordia. Habla de desobediencia. Castellán dice desobediencia. La CE 2011, desobediencia. Ascunce, desobediencia. Kadosh, desobediencia. Todos van diciendo, la NBE dice rebeldía, la NBJ dice rebeldía, la BAT dice rebeldía. Obviamente algunas son de otras religiones, ya lo sabemos, digo por si algún amigo, estamos analizando muchas versiones. Aquí Besón dice desobedientes. Besón, la versión 1948, usa el término desobedientes. En lugar, sigue usando el término desobedientes también. La incrédulos todavía no encontramos. Vamos a ir a ver. La mayoría dicen desobedientes. Ya voy, la NBI dice desobedientes. Creo que casi todas. Vamos a ir a la versión King James, que es como la Reina Valera en inglés, a ver qué dice, que es una buena referencia también la King James. Y dice, porque así vosotros en otro tiempo no han creído, fueron incrédulos, dice. Aquí, claro, está de acuerdo con esta postura que dice que esta palabra no debería ser usada como desobediencia, sino incrédulos. Y luego dice, habéis alcanzado misericordia a través de su incredulidad. Vamos a ver lo que dice la versión Reina Valera 2017. Porque como vosotros en algún tiempo no obedecisteis, habla de desobediencia. Y dice la Reina Valera, bueno, la otra también, la 1960, dice desobediencia. Vamos a ver cuál es el Strong, la palabra, si corresponde la palabra desobediencia o si corresponde la palabra incredulidad. La palabra es apeiteo, es el Strong G544. Dice no dejarse persuadir, rechazar o negar la creencia, rechazar la creencia y la obediencia, no cumplir. Vamos a ver otro diccionario que postula esta palabra apeiteo, a ver qué es. Tucci dice desobedecer, no ser fiel, ser incrédulo. Desobedecer, no ser fiel. Bueno, Swanson dice ser desobediente, rechazar una creencia o negar. Bain, apeiteo, dice rehusar ser persuadido, rehusar la creencia, ser desobediente. Se traduce desobediente con el verbo ser desobediente, dice, bueno, aquí en Romanos, desobedecer. Doctrinalmente, ¿cómo podemos tomar esta palabra? Doctrinalmente es un poco complicado, porque en definitiva se dice, vamos al texto, estamos en Romanos 10:30, vamos al texto de la versión, dice, pues como vosotros en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. La palabra aquí corresponde, sin lugar a dudas, a leer el contexto simple, es muy fácil. La palabra no corresponde desobediente, corresponde incredulidad. ¿Por qué? Porque les está hablando a personas que antes no escucharon de Dios. Entonces no pueden desobedecer algo que no escucharon.
Dice, irrevocables son los dones, los llamamientos, estoy en el 29. Pues, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. No eran desobedientes a Dios porque no tenían mandamientos. La ley no la tuvo el pueblo gentil o los no judíos, la tuvieron los judíos. Así que si la palabra nos da la posibilidad, como hemos leído en todos los diccionarios, que puede caber incredulidad y desobediencia, las dos, se pueden aplicar las dos, teológicamente, por la estructura doctrinal de la Biblia, aquí no corresponde la palabra desobediente, corresponde incredulidad. Quizás en el segundo podemos traducir desobedientes. Como pues vosotros también en otro tiempo erais incrédulos a Dios o no, no creyentes en Dios, podríamos poner desconocedores de Dios, incrédulos a Dios o rechazando la fe en Dios. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. En este caso sí se puede usar la palabra desobediencia o también se puede usar la palabra incredulidad. Aunque en ellos tanto desobediencia como incredulidad son hermanas. ¿Por qué desobedecen? Porque no creyeron. Si hubiesen creído, no hubiesen obedecido. Por lo cual, para ellos, para el pueblo judío, estamos en Romanos 11:30, digo, para la gente que sé, aquí la palabra que está en disputa o en entredicho es la palabra desobedientes, que algunos traducen como desobediencia, pero otros dicen no, la palabra debería ser traducida como incredulidad. Entonces, esta palabra apeiteo significa rechazar la fe, negar la creencia, rechazar la creencia o no cumplir. Esto también lo dice Thayer, el diccionario de Thayer. Swanson también habla de lo mismo y también le agrega desobediencia, como el diccionario Vine y otros tantos diccionarios. Entonces, como ellos se está hablando de que eran incrédulos, que era un pueblo que no conocía a Dios, la palabra que se podría caber mejor en el primer párrafo de apeiteo, porque se menciona en los dos lugares, sería incrédulos a Dios, desconocedores de Dios o rechazar la fe en Dios. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, por la desobediencia del pueblo judío o por la incredulidad del pueblo judío. Al primer desobediente, para mí, corresponde la palabra incrédulos a Dios o desconocedores de Dios, alejados de Dios o rechazando los mandatos de Dios. Y al segundo término le puede ir cualquiera de los dos, tanto desobedientes como incrédulos a Dios. Y les recuerdo, pueden buscarlo, el Strong es el G544, significa no dejarse persuadir o rechazar. También podría ir la palabra rechazar, así como en otro tiempo ustedes rechazaban a Dios, pero creo que la palabra incredulidad en la fe en Dios podría ir mejor. O rechazar o negar la creencia también significa lo mismo. Recuerden, solo Thayer dice: 1. No dejarse persuadir. 2. Rechazar o negar la creencia. 3. Rechazar la creencia y la obediencia. 4. No cumplir con algo. Y así pueden seguir con otros diccionarios y ahí van a entender el buen sentido. Obviamente hay que entender un poco de doctrina para ver qué término sería, sabiendo que tenemos 2 o 3 significados que podemos escoger, cuál no entraría en conflicto directo con alguna doctrina más importante de la Biblia. Pueden seguir investigándolo y tomar su propia postura. Esto se vuelve a replicar en el 1.31, al igual que en el 11.31, la misma palabra la van a encontrar, y lo mismo en 11.32. Al que le interese puede ir allí. Por último, esto es un poquito más controvertido, mucho más controvertido. Vamos a ir a 1 Corintios 7.3. 1 Corintios 7.3. Dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Cuál es la palabra aquí en entredicho en este pasaje? Es la palabra conyugal, el deber conyugal. Vamos a ir, a ver, estamos en 1 Corintios 7.3. Entonces, este deber conyugal, algunos dicen debería ir la palabra benevolencia, ¿no? El deber de benevolencia, según lo que algunos plantean. La mayoría de las traducciones, todos dicen el marido pague, dice la BSA, el débito a la mujer, el marido
pague la debida benevolencia, dice otra versión. Aquí sí habla de la debida benevolencia. Otras versiones dicen el esposo debe tener relaciones sexuales con su esposa. Dice, bueno, estos son ya lenguajes más actuales, ¿no? El marido cumpla su deber para con su mujer, dice la BLA. Vamos a ver la Biblia textual. El marido cumpla con la mujer lo debido. La Castellán dice, pague el debido a la mujer. El marido debe dar a la mujer lo que ella tiene derecho. La Kadosh dice, el marido debe dar a la mujer a lo que ella tiene derecho. Y vamos a ver, Besón dice, el marido retribuya lo que debe, cumpla el esposo y la esposa con el deber conyugal, dice otra versión. El marido debe cumplir con su esposa. Bueno, hay varios. La NBI dice, el hombre debe cumplir el deber conyugal. La Biblia del Oso, el marido pague a la mujer la debida benevolencia. Bueno, aquí la Biblia del Oso sí está de acuerdo junto con otra versión que hemos leído, entre varias. Estamos hablando de quizás un 5, un 10 o un 15 como máximo, que hablan de que debe la debida benevolencia en lugar del deber conyugal. Debida benevolencia. Debida benevolencia, vamos a ir a la Reina Valera 1989, dice el deber conyugal. Vamos a ir a la 2017, o si pasamos por la versión, a ver, la King James, que también siempre la tomamos como una pequeña referencia. La debida benevolencia, dice la King James, de la debida benevolencia. Vamos a la, por último, a la 2017, dice la debida benevolencia, pague a la mujer la debida benevolencia, y es un poco más, debe ser un 20, quizás hasta un 30% de versiones de la Biblia que dicen que la palabra que debería ir correcta aquí es debida benevolencia. La Reina Valera dice el deber conyugal. Vamos a ver el término original, cuál es la palabra y si va un término u otro. Vamos a ver. Aquí tenemos el Strong de esta palabra. A veces se me pierden un poco las Biblias. Es el G21. Eunoia es buena voluntad, bondad. Esta es el G2132. A veces, para los amigos que no tienen quizás a mano en algún momento ciertos diccionarios, simplemente lo pueden googlear y poner la palabra strong, S-T-R-O-N-G, strong, y luego ponen G porque es del griego, y el código de palabras 2133. Cuando ustedes pongan, les va a salir los significados de esa palabra eunoia. Les va a decir cuántas veces aparece en la Biblia, en qué pasajes está mencionado. Bueno, en este caso, eunoia no figura excepto en dos pasajes, ¿no? Figura solamente en Efesios 6.7 y en Primera de Corintios 7.3. En este caso, si queremos ver cómo se aplicó la palabra en Efesios 6.7, podríamos ir a Efesios 6.7 y ver cómo se aplica, en qué palabra está hablando. Y Efesios 6.7 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor. Bien, este bien que hiciere sería la benevolencia, la bondad. Esta es la palabra eunoia, aquí se traduce como bien. Por lo cual, solo tenemos dos referencias. La palabra más correcta creo que sería benevolencia en este caso. Alguno dirá, pero eso contradice en absoluto, no contradice nada, porque luego aclara si no has entendido qué es la benevolencia a la mujer, porque recordemos que ellos no usaban un lenguaje muy que sea chocante o que sea muy explícito, siempre usaban algún lenguaje que sea medianamente ético. Pero lo que quiere decir es esto, que tanto el hombre como la mujer no se nieguen en su intimidad, porque luego en el versículo siguiente, en el 4, dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, ni el marido tampoco sobre su propio cuerpo. O sea, es claro, ninguno de los dos debe negarse, y está hablando de la intimidad. Pero no hace falta cambiar el término y poner deber conyugal. Creo que la debida benevolencia me parece que es correcto, porque aparte benevolencia implicaría que no solamente sea un encuentro meramente carnal, sino también sea un encuentro también afectivo. Enriquecería mucho la doctrina, a tener en cuenta. Los que enseñen a matrimonios tengan en cuenta, lean
1 Corintios 7, 3 y 4, y van a ver cómo al decir el marido cumpla con la debida benevolencia cambia muchísimo todo el contexto, aunque no cambia nada la doctrina de que tanto el hombre como la mujer se deben el uno al otro, sí enriquece en el sentido de que la palabra benevolencia nos da una amplitud para entender que no es una mera encuentro carnal, sino que es algo más. Se supone que están hablando en un contexto de marido y mujer, personas que se aman. Hasta aquí nuestra parada en la estación Estudio de las Traducciones. Nos vamos.